Roberto Hernández. Roberto, muy buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Bastante bien. Por el norte, aunque había unas condiciones meteorológicas adversas, pero bueno, no pasa nada porque sirve para descansar también y desconectar. Para descansar y entrar otra vez en la rutina, porque otra vez tenemos que hablar de independentistas, el juicio contra Quim Torra, los pactos, que cada día nos encontramos con alguna novedad, pero que de momento todavía no tenemos gobierno. No tenemos gobierno, pero sí que seguimos con el machaque continuo este de ahora los nuevos pactos, que es un gobierno que se va a decidir o se va a negociar en la cárcel, lo que no deja de ser algo bastante, bueno, curioso. Porque además Oriol Junqueras, que va a ser la tercera cabeza de ese gobierno, es un gobierno a tres bandas, sería Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, el tripartito criminal. Y ya no es que esté imputado, ya no es que esté en prisión preventiva, es que es convicto, ha sido condenado por sedición, además, que es, bueno, una de los delitos más graves que se pueden hacer contra el orden constitucional, y ese es el socio prioritario que van a tratar que buscar. Entonces, bueno, sí que la situación es bastante insólita. No somos expertos en jurisdicción, pero ¿cuál crees que es la condena finalmente que va a tener que enfrentarse Quim Torra? Porque muchos sí que consideran que tal vez sea otro independentista más acusado por un delito y que no va a cumplir la condena que se supone debería cumplir. Estaría bien que al menos lo inhabilitaran para ejercer la función pública, un señor que es abiertamente racista. Pero claro, si han hecho una DUI, una declaración unilateral de independencia, y han dado un golpe de Estado, la orden de retirar lazos amarillos le debió provocar risa. Ellos no acatan la ley española, creen que están al margen de eso. De hecho, bueno, uno de los objetivos de la independencia es tener su propia justicia, ya tienen el sistema de penitenciario, ya tienen la educación, esperan también una hacienda propia para que todas estas corruptelas del clan de los Puyol salgan impunes. Entonces, bueno, la justicia española para él yo creo que lo toma como un cachondeo. Esto es un poco una historia que sucede en paralelo con el aviso que ya le dio la Junta Electoral Central al gobierno, en este caso a Isabel Celaá, porque utilizaban continuamente la Moncloa, las instituciones públicas, para defender su partido, para defender el programa del Partido Socialista. Ya le dieron varios avisos que no podían hacerlo. Bueno, pues con Quim Torra ocurre algo parecido, y es, le están avisando: retiren ustedes los lazos amarillos, las pancartas, que dejen de pedir la libertad para lo que ellos llaman presos políticos, y no les hace caso. Ahora sí, uno de los titulares que hemos leído esta mañana es que efectivamente Quim Torra sí reconocía que le habían avisado, pero que él había seguido haciéndolo. Si lo comparamos un poco, que los socialistas les dieron varios avisos y siguieron utilizando las instituciones públicas, ¿tú crees que con Quim Torra va a ocurrir lo mismo? Es decir, está en el juicio, efectivamente sí, reconoce que se saltó un poco como quiso las órdenes que le daban desde la Junta Electoral Central. Entonces, que me enrollo, mi pregunta es, ¿crees que Quim Torra por un oído le entra y por otro le sale todos estos avisos que le dan, o en este caso se enfrenta a un delito de desobediencia? Tal vez sí empieza a relajar un poco el tono. No sé si va a relajar. A ver, Quim Torra es el jefe de los CDR, es el que mueve todo eso, y es una persona bastante obtusa. No sé realmente cómo andará de nivel intelectual, pero parece que muy justo, y él se ríe de todo eso porque realmente ¿a quién necesita Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo de gobierno? A los 13 diputados de Esquerra Republicana, que no deja de ser también independentismo y nacionalismo catalán. Necesita de Junqueras y necesita también de decir, o sea, Pedro Sánchez es un señor que dice, yo voy a detener a Puigdemont, y a las 48 horas dice que va a pactar con los independentistas. Como no se puede fiar nadie de él, pues yo creo que Torra sabe que hay un gobierno timorato, un gobierno débil en funciones, y que además este pacto le va a venir muy bien. Es el pacto que contenta a toda la banda, porque yo creo que es un término muy acertado cuando lo dijo Rivera. Una banda, pero de verdad, o sea, una banda que tendría que estar pintada con las rayas de presidiario. Entonces, bueno, mientras la banda opere y necesite de ellos para gobernar, pues la justicia al final, ya lo dijo Pedro Sánchez, ¿quién maneja la fiscalía? Pues eso. Efectivamente. Y también tengo otra pregunta respecto a esto, porque efectivamente lo hemos anunciado, continúa este juicio contra Quim Torra. Mi pregunta es, ¿esto va un poco a poner la alerta
al gobierno que todavía no se ha fraguado, pero que entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que tal vez necesita el apoyo de los independentistas, no sabemos si se lo darán, pero ¿no crees que los militantes o los socios del gobierno de Sánchez tal vez le estén diciendo, oye, vamos a relajarnos y no metamos a estos radicales en el gobierno? Bueno, a ver, el descrédito del presidente es evidente y por el desprecio que tiene hacia la verdad. Y mucha gente, pesos importantes en el PSOE, después de las elecciones, después de haber bajado esos escaños, dijeron abiertamente que, oye, que a lo mejor era bueno sustituirlo. Ya fue cuando Pedro Sánchez dio el golpe de mano y fue corriendo a cerrar ese acuerdo de pregobierno con Pablo Iglesias para asegurar la poltrona, para asegurar el sillón. Claro que hay voces discrepantes. Esta unión con el populismo bolivariano le costó en 2016 el puesto. Ahora, a los que criticaban tanto, bueno, intentan templar los ánimos, pero no deja de ser una necesidad y, bueno, hay que pensar que su socio prioritario de gobierno, al que él ha propuesto además como vicepresidente, porque además propone ministros sin esperar a contar con el rey ni nada, o sea, es el rey el que tiene que proponer a alguien para que formar gobierno, pero él lo mandó a Cuba y se reunió con Pablo Iglesias. Bueno, hay un futuro vicepresidente que habla abiertamente de presos políticos y del derecho a autodeterminación, que es el relato que venden los independentistas. Entonces existe un problema, porque para gobernar una nación o para ser vicepresidente, lo primero que tienes que tener claro es el concepto que tienes de nación. No una nación de naciones, una nación plurinacional, ni una España de taifas, de reinos taifas, donde cada uno mira para sí, y el egoísmo provinciano de querer siempre acaparar. Y bueno, que hay de lo mío, que al final vienen todos al Congreso, pero para preguntar por el de Cantabria, el de Teruel, el de Canarias, a todos para tirar... Bueno. Decíamos que comenzaba el juicio esta mañana contra Quim Torra y todos sus socios de gobierno, es evidente, han ido hasta las puertas del juicio para mostrar su apoyo al presidente de la Generalitat. Calificaban, porque me lo tengo anotado, calificaban este juicio como el juicio de la vergüenza, es una farsa, es el juicio de la represión. ¿Qué te parecen todos estos calificativos? Bueno, en el ABC del independentismo y del nacionalismo también entra el deslegitimar las instituciones españolas, todo, desde la propia Constitución hasta el Estado que no reconocen, tampoco reconocen la transición. Entonces, para ellos todo es una farsa, todo es una vergüenza. Cataluña no tiene rey, Cataluña no está dentro de España, España nos roba. Bueno, lo que se hacen es estar bajo mantras, bajo eslóganes, y creen que algo repetido muchas veces al final va calando, es los principios de Goebbels. Yo tengo aquí anotado, Pedro Sánchez, después en la rueda de prensa, cuando el acuerdo con Pablo Iglesias, repitió la palabra progresista 4 veces en 18 segundos. Por el gobierno progresista, un gobierno progresista, 4 veces en 18 segundos. Entonces, a base de decir que va a haber un gobierno progresista, quizá la gente dice, ¡ay, qué bien! Somos progres. Esto quiere decir que esto es bueno, esto es naturalmente bueno. Y a lo mejor así no piensan que necesitan de la abstención de Bildu, que necesitan de los votos de Esquerra Republicana, que necesitan del apoyo del independentismo, que eso es una involución, o sea, de cualquier cosa menos progreso. Y las medidas que se han tomado en Cataluña además han ido contra eliminar el Estado de allí, bueno, y contra cualquier tipo de disidencia. Porque, bueno, realmente el progre, que no el progresista, simpatiza mucho con las medidas reaccionarias. Es decir, un liberal puede decir, bueno, está bien que haya distintos programas, que haya televisiones, yo elijo cuál ver, pero un progre, si pudiera, te cerraba este canal, por ejemplo, te cerraba este programa, o silenciaba al que no piense lo mismo. ¿Este en concreto? Este o todos los que no estén dentro de... Pero sí, Intereconomía también. Pero simpatizan siempre con el reaccionario, con el que hace barricadas, con el que está en el País Vasco vetando a otras formaciones políticas, en nombre de no sé qué, en nombre del antifascismo, en nombre de eso, pero al final vetan y se comportan de forma totalitaria. Y sí, bueno, los canales también. Tú piensas que Rosa María Mateo opera sin un instrumento de control. No hay un consejo de administración en Radio Televisión Española hoy en día. Es una señora que está puesta ahí para supervisar las noticias. Entonces, bueno, con esos mimbres que hay, con un vicepresidente como Pablo Iglesias que dice, dame a mí los telediarios, yo quiero ser el presidente para controlar la información. Información es control político, es controlar la opinión pública, es, bueno, eso que tanto aprendió él cuando estaba por ahí allende los mares, las medidas bolivarianas, las medidas populistas, de sobre todo, bueno, si controlamos los medios, controlamos la opinión pública. Es un poco lo que está haciendo Radio Televisión Española también, y por eso odian tanto la libertad
y por eso odian que haya medios privados que manden unos mensajes que van en contra de su diario, o que se destapen sus vergüenzas, o que digan estos vídeos que se están poniendo ahora de Pablo Iglesias, de declaraciones anteriores, ¿tú crees que en una cadena controlada por él iban a salir a la luz? No, entonces el periodismo necesita exponer la verdad y no con un control de alguien que te esté diciendo a ver qué noticias vas a sacar, no, esto no nos gusta, esto no nos gusta, esto no viene bien al presidente. Hablando de este tema ahora volvemos otra vez al tema pactos, al juicio de Quim Torra, sí. Pero a raíz de esto que decías, el afán de los políticos por controlar la prensa, hace unos días, la semana pasada, hubo unas polémicas declaraciones, por supuesto polémicas digo porque es así como lo calificaban los medios de izquierdas, de Santiago Abascal, que un poco venía a raíz del veto que quería imponer a todos estos medios o programas que, pues en fin, no paraban de tachar sus declaraciones, un poco también acusaba de manipulación, y por eso digo que fue muy criticado y me gustaría saber tu opinión. ¿De verdad los políticos tienen que llegar a ese extremo, o esta medida de Vox de Santiago Abascal te parece demasiado? Puede que sea excesiva, pero poniéndose en la piel de Vox, también pueden entender ellos que existe una mala praxis periodística, en el sentido de que, bueno, si estos medios lo que están creando es lo que ahora se llama fake news, que se llama fake news, que es un anglicismo, pero no deja de ser otra cosa que manipulación informativa o desinformación. Si van a crear desinformación y van a venir aquí no a informar de lo que vamos a decir, sino a interpretar las palabras o a malinterpretarlas, porque tenemos que darles acceso a... Por supuesto que tiene que existir una prensa libre y por supuesto que tiene que haber una libertad de opinión, pero dentro de un juego en el que todo el mundo más o menos siga las mismas reglas. La deontología de la profesión, no puedes utilizar tu privilegio como pase de prensa para luego crear una especie de rumor o desinformación, como ocurrió cuando las palabras que él citó textuales de Pedro Sánchez, de que el populismo llevaba a la Venezuela de Chávez y las cartillas de racionamiento, entonces dijeron, Santiago Abascal dice que Podemos lleva las cartillas de racionamiento. No, lo que había dicho fueron palabras textuales, o sea, lo que hizo fue citar a Pedro Sánchez, pero claro... A la Sexta se le olvidó si le das una vuelta, citar a Pedro Sánchez. Claro, entonces existe ese juego siempre de que hay demasiada información, yo creo que nos está llegando todo el día y es necesario filtrar, pero claro... Para filtrar tienes que tener una base, unas herramientas que te permitan separar el grano de la paja. Decir, bueno, yo esto es sospechoso, no es cualquier titular escandaloso, cualquier titular llamativo para el clickbait, para que pinches y para crear una especie de, bueno, de personas muchas veces que se quedan con el titular, que no indagan más allá. Entonces tienes que tener una base cultural, una base intelectual para saber, oiga, pues a lo mejor aquí me están engañando, o para no creerte todo lo que te dicen, o para saber más o menos de quién lo lees o de quién lo estás viendo. Es decir, bueno, yo esto lo leo, me informo, pero sé más o menos el sesgo. Nos decías, volvemos otra vez al pacto de los socialistas con Unidas Podemos, porque me decías hace unos instantes que una de las palabras más repetidas en el discurso de Pedro Sánchez es progresismo o progresista. Quiere un gobierno con Unidas Podemos, un gobierno progresista, pero mi pregunta es, que yo creo que tal vez es la pregunta que nos hacemos muchos, porque a día de hoy es tan fácil tirar de hemeroteca que hemos sacado muchísimas declaraciones erróneas, que tal vez Pedro Sánchez se arrepienta de todas estas declaraciones. Entonces mi pregunta es, ¿un gobierno progresista para Pedro Sánchez es un gobierno en el que entre un partido en el que él mismo ha calificado que con Podemos, en una entrevista lo hizo, con Podemos dijo que sería regresar otra vez, es un poco la política que llevan en Venezuela? También dijo que no le cedería las llaves de su casa a Pablo Iglesias porque no se fía de Pablo Iglesias. También dijo que no dormiría a gusto Moncloa con Pablo Iglesias dentro del gobierno. Entonces mi pregunta es, y quiero que me la respondas, ¿esto es un gobierno progresista para Pedro Sánchez? No. El progresismo simplemente es un mantra que se utiliza porque suena bien a los oídos de los españoles, porque es que la oposición al progreso es ser del trifachito. O sea, todo lo que no sea progresista significa que eres fascista, básicamente. Por supuesto, sin saber lo que es el fascismo. Pero entonces, claro, ¿quién va a oponerse al progreso económico, al progreso social, al progreso de libertades? A pesar de que lo que ellos piden, lo que ellos implican es todo lo contrario. Porque si pensamos en los países que apoya el señor Iglesias, lo que ha habido siempre ha sido una involución, generadores de miseria, de represión, han cercenado las libertades civiles, las libertades políticas, las libertades de los medios de comunicación mismamente. Entonces, bueno, sí que es verdad
que en España es muy difícil en materia económica llegar a Venezuela porque existe un gran control de la Unión Europea, es decir, es Bruselas la que te aprueba los presupuestos y no podemos llegar a ese desmango. O sea, no quiere decir que Madrid o Barcelona se vayan a convertir en Caracas. Bueno, Barcelona se parece cada vez más, pero o sea, no es tanto el problema económico, aunque sí puede haber una gran recesión y de paro, como el problema territorial, sobre todo. Porque claro, cuando tú piensas que hay una plurinacionalidad, no sabes responder cuántas naciones entran en esa plurinacionalidad, porque yo te puedo decir, sí, es un país plurinacional, pero ¿cuántas? Pues no lo sé, muchas. Pues claro, ahí viene sobre todo el problema, y de políticas, sobre todo de restricción de la libertad. A mí me preocupa que se pueda marcar, que se pueda señalar a periodistas, que se pueda decir esto no vamos a consentir o vamos a vetar a este partido en algo que debería ser de todos, como puede ser el orgullo o en otras manifestaciones, porque lo han hecho estando en la oposición. Entonces, ¿qué no van a hacer si llegan al gobierno? Tengo que hacerte una pregunta aquí, a lo mejor te tienes que mojar un poco, porque bueno, con todas estas declaraciones que nos estás haciendo, ¿qué te parece más peligroso, por llamarlo de alguna manera? ¿Un gobierno en el que esté Unidas Podemos o un gobierno en el que estén dentro los independentistas? La mezcla de los dos es lo más peligroso, lo damos por hecho, pero ¿cuál crees que puede hacer más daño? Ya no que nos guste más o que nos guste menos, sino para la estabilidad de España, que al final es en eso en lo que se tiene que centrar un gobierno. Fíjate, yo creo casi que con Podemos, porque al independentista más o menos lo ves llegar y lo puedes aplacar con la ley, puedes más o menos dejarle que se desmangue, pero siempre puedes ahí que el Estado de Derecho prevalezca, incluso a pesar de que el gobierno no esté a favor, pero el populismo que es más civilino, que te lo hace todo por la espalda, que incluso puede tejer una estrategia para solapar la autoridad de Sánchez. Yo creo que Pablo Iglesias se ve él a sí mismo como el presidente de facto, va a decir, bueno, el tonto de Sánchez me pone como vicepresidente, pero yo sí puedo, le hago la cama. O sea, entonces, por eso son más peligrosos, porque Venezuela no se convirtió en lo que es de un día para otro, ha sido siempre un proceso lento, van poco a poco copando las instituciones, metiendo a sus allegados, creando una red clientelar en el que todos son afines a la causa, purgando a los del propio partido. O sea, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han llegado a esto, pero cargándose sus respectivos partidos. Pedro Sánchez, de lo del PSOE aquel, no queda nada. Y de Podemos, de los que empezaron con él, tampoco. Solo queda su pareja y los otros tres fieles. Respondiendo a la pregunta, el independentismo va de frente. Te dicen, nosotros no acatamos la ley, pues ala, pues venga, pues a la cárcel, o vamos a hacer un juicio, o vamos a hacer una barricada, y siempre tienes las herramientas de la ley y de todo el Estado para mandar a la Guardia Civil o a los antidisturbios a desalojarlos, o como hicieron en Francia. ¿Cómo que nos vais a la autopista? Pues palos, venga. Pero al populismo y a esta gente de Podemos utilizan más el Estado, las herramientas que tienen para llevarse, digamos, el gato al agua, como el programa de esta casa. Pues ellos lo van poco a poco así minando, y yo creo que tienen más peligro. Por eso que te expliqué. Sí, pero, o sea, sí que es cierto, y ahí tengo que darte la razón, que efectivamente el independentismo se les ve llegar, sabemos lo que les piden, pero ¿no crees que con Pedro Sánchez tiran y tensan la cuerda porque saben que al final Pedro Sánchez se lo va a conceder, en el sentido de han montado barricadas, hemos visto acontecimientos terribles de violencia en las calles de Cataluña, y aún así el gobierno no ha querido poner freno, no ha querido hacer nada, mientras el resto de los partidos sí proponían algunas medidas. Pedro Sánchez hacía oídos sordos a todo lo que decía la oposición y no ha hecho nada. Entonces yo creo que esto es también un poco, ostras, que a muchos sí que es verdad que a muchos españoles les preocupa, precisamente por eso, porque saben que Pedro Sánchez les va a conceder todo lo que le pidan. Porque es que el nacionalismo va a llegar hasta donde tú le dejes. O sea, el nacionalismo, todas las concesiones que le hagas, te va a pedir más hasta que le pares. Y si no, se va a volver violento. Yo creo que ETA dejó de matar cuando se dio cuenta de que aquellas reivindicaciones que pide nunca se le iban a dar por la vía de la violencia, y que podían conseguir más cosas por la vía política. Es decir, a ver si cambiando de estrategia, o sea, no es que ETA de repente se volvieran todos buenos y quisieran entrar por la senda de la legalidad, no, es que dijeron, tal vez por la vía política vamos a tener más concesiones, vamos a entrar en el Congreso o en el Parlamento y a seguir recibiendo dinero. El nacionalismo empuja, el nacionalismo siempre es segregador, el nacionalismo te va a pedir más
como un niño caprichoso que si no le paras siempre se te va a ir de las manos porque estará mal educado. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de meterlo en vereda es la ley, es el Tribunal Supremo. Es decir, vale, vamos a entrar por esta vía, no por la vía del diálogo, porque tú no puedes dialogar con gente que te desprecia abiertamente y que quiere robarte los derechos ciudadanos. No puedes sentarte, oye, yo te voy a quitar la ciudadanía además te voy a expulsar de Cataluña y voy a impedir que tus hijos hablen en castellano. Y dices, hombre, vamos a hablarlo. No, con los totalitarios no se dialoga, se les hace frente. Veremos efectivamente cuál es el papel que juega Sánchez con los independentistas si finalmente entran en el gobierno, pero también sabemos que todavía no se ha fraguado este pacto, insisto, entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero se podrán imaginar todos ustedes que la oposición lo ha criticado desde el primer día. De hecho, una de las opciones que se barajó es que el Partido Popular finalmente apoyase un gobierno apoyase al Partido Socialista para formar un gobierno y así evitábamos que entrase Unidas Podemos o los independentistas en el gobierno. Entonces tengo que hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que los populares y los votantes favorables al Partido Popular se arrepienten un poco de que el Partido Popular no forme un gobierno con el socialista? No sé si se arrepienten o no, pero sí que hay muchos del Partido Popular que piensan que hay que buscar el mal menor, que hay que buscar el interés nacional y que sería bueno un pacto de Estado, como ocurre en otros países como en Alemania. Lo que pasa que, claro, es que España no es Alemania. Aquí tenemos nuestras propias facciones, nuestras trincheras, puede haber hasta 17 trincheras o más, cada localidad tiene una, entonces es muy difícil llegar a un acuerdo de los dos grandes partidos. Pero yo creo que sería aconsejable, sobre todo con lo que nos viene encima. ¿Por qué lo vemos tan horrible? Lo vemos tan horrible porque son dos partidos muy diferenciados, cada uno ha tejido su propia red durante años, por eso no es tan fácil dar el sorpaso. O sea, por eso cuando Ciudadanos se equivocó, quería coger el cetro del centro derecha, digamos, desmover al PP de ahí, o cuando incluso Podemos quería dar el sorpaso al PSOE, no es tan fácil porque son partidos con una gran red burocrática, llevan muchas décadas instalados en la sociedad española y tienen mucha gente trabajando en ello y viviendo también de ello y con medios de comunicaciones controlados por ellos. Entonces, que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP es complicado, porque también son sillones a repartir, también son puestos y cae de lo mío, y mucha gente que lleva muchos años ahí esperando una oportunidad, mucha gente que no tiene otro medio de vida que el partido, que si llegamos a un acuerdo, PP-PSOE, por ejemplo, y sacan de ahí a los más prescindibles, sacan de ahí a Adriana Lastra, ¿a qué se dedica esa mujer después? No, dirán, no, yo quiero a ver si puedo conseguir seguir aquí, ¿no? O Irene Montero, si la sacas de Podemos o del lado de Pablo Iglesias, no tiene nada que hacer, tendría que volver a la Facultad de Psicología o a trabajar de lo que pueda. Entonces, un acuerdo que elimine, digamos, a los más prescindibles y solamente quede con los primeros espadas del PP y del PSOE, deja a mucha gente fuera y mucha gente que quiere también su plato de comida ahí. Bueno, pero es mi teoría. Me quedo con esta teoría, tenemos que dejar de hablar, cambiamos de asunto, pero seguimos inmersos en todo este ámbito de la política, porque hoy también hemos conocido que los 350 escaños vuelven otra vez al Congreso de los Diputados tras los resultados de las elecciones del 10 de noviembre. ¿Cuál crees? Entonces empieza otra nueva etapa en el Congreso, nuevos escaños, nuevas caras en el hemiciclo. Nos han dejado grandes momentos a lo largo de toda esta etapa. Bueno, siempre en el Congreso suceden actos que quedan siempre grabados. ¿Quién crees o qué partido crees que nos va a dejar mejores momentos en esta nueva etapa en el Congreso que entra? Hombre, los mejores momentos de dialéctica o de memes, porque es también, a veces el Congreso se ha devaluado y se ha convertido, llega Rufián con la impresora, llega nosotros en camiseta, llega otro, o sea, que a veces dices tú, bueno, en qué se ha convertido lo que es la sede de la soberanía nacional, donde tantísima gente brillante ha dado ahí sus discursos y eso. Va a ser interesante, yo creo, ver el poder que tiene Vox ahora mismo, enfrentar a su portavoz. El portavoz en el Congreso es Iván Espinosa Monteros, sí, porque Ortega Smith es el secretario. Por ejemplo, también con una portavoz de Ciudadanos, como es Inés Arrimadas. Gente que va a dar el juego político también, el juego periodístico.
los de Podemos siempre lían algo, o hacen ruido, o empiezan a golpear la mesa, como si estuvieran en una tasca, que lo hacen bastante además. Y bueno, y que quién creo que va a dar más juego, pues los partidos que han llegado nuevos, sobre todo. Es preocupante, son preocupantes los 13 diputados de Esquerra Republicana, del grupo propio de Bildu, que es la primera vez que entran en el Congreso, y bueno, esto también tiene mucho que ver con la ley electoral, porque es que el número de votos, si todos los votos valieran lo mismo, Esquerra Republicana no tendría 13 ni de coña, vamos, pero es lo que hay y con esto tenemos que adaptarnos. Me preocupa sobre todo el encaje territorial de esto que llaman ellos el conflicto político catalán, que no es un conflicto político, es un conflicto de convivencia, de querer eliminar a más de la mitad de los catalanes de la vida pública y de la vida política, o la sociedad civil se organiza para hacerles frente, o lo van a seguir pasando muy mal, y sobre todo ahora que se sienten un poco, yo creo, desamparados. Yo me siento muy solidarizado y siento mucha lástima con los catalanes no independentistas o no nacionalistas que están allí, porque me cuentan testimonios, me cuentan historias de sentir que muchas veces no pueden hablar porque se implica la muerte civil, o que te destrocen el bar, o que te marquen al colegio de los hijos, o que te señalen, o que te hagan pintadas. Continúan, de hecho, a raíz de estos testimonios que te cuentan, continúan las manifestaciones, las acampadas. Sí que es verdad que han rebajado un poco el tono porque ya no vemos la violencia que veíamos antes, afortunadamente, pero ¿crees que esto va a continuar? Bueno, va a continuar hasta que les dejen. La violencia continúa hasta que se les haga frente. Es como si te cortan la autopista y lo que dije antes, vamos a dialogar. No puedes dialogar. En Francia, que no creo que sea un estado fascista, un estado represor, la República Francesa, cortaron la autopista y les dijeron, oiga, tenéis tantas horas para desalojar. No, desalojaron y lo sacaron por la fuerza. Evidentemente es la policía la que tiene el monopolio de la fuerza para hacer eso. Pero la violencia durará mientras se lo permitan. No hay otra. O sea, tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad bastante, modernos, muy bien preparados para hacer frente a esto, y además que están, me consta, deseando poder participar, y que se sienten impotentes para decir, oye, estamos aquí, podemos hacer esto, estamos entrenados para esto, es nuestro trabajo, nos pagan por ello, y sin embargo no nos están activando para poner freno a esto, y al final lo que lo sufre es la población, el que tiene que ir a trabajar, el camionero que depende de su entrega, el cobrar a lo mejor ese mes, o el que tiene que llevar un plato de comida a su familia y le cortan la carretera. Y donde el Estado, digamos, abandona a su suerte a los ciudadanos, son los ciudadanos los que al final acaban cogiendo ahí donde el Estado falla, que sea un camionero el que acelere y seguir por delante una barricada de estos tíos y allá haya una desgracia. Pues bueno, a lo mejor es lo que están buscando. Todos somos conscientes, decías, que esto va a durar hasta que le pongan freno. Aquí y ahora quien tiene que poner freno es el Partido Socialista, que es de momento todavía el gobierno en funciones, pero una vez, finalmente, si sale todo este pacto, que parece que todo apunta que sí, si entra Unidos Podemos en el Congreso junto con los socialistas, ¿crees que les va a presionar para que Pedro Sánchez no exija tanto a los independentistas o no les frene tanto a estas concesiones que reclaman los independentistas? Claro, es que Pedro Sánchez entraría en el gobierno ya totalmente hipotecado. O sea, entraría en manos de los enemigos del país. Entonces, gobernar así es dificilísimo. O sea, no puede ser la Moncloa a toda costa. O sea, no puede ser el sofá por encima de todo, porque al final te van a acabar sacando de ahí. Es que, igual que hubo una moción de censura, ahora mañana creo que sale la sentencia de los ERE. Sí. Bueno, si Pablo Iglesias es coherente y él dice que no puede apoyar a un gobierno corrupto, se saldrá del pacto. Si sale una sentencia desfavorable hacia el PSOE, imagino que romperá el pacto de gobierno. Pues no, porque lo que prima son sobre todo los sillones, y nunca se vio él en una más gorda. Tiene los peores resultados desde que empezó, ha bajado muchísimo, de tener 71 escaños a los que tiene ahora, y sin embargo le ha venido la vicepresidencia, porque Pedro Sánchez se vio acorralado y dijo, hombre, antes de que me vuelvan a sacar de aquí, como en el 2016, encima he convocado unas elecciones, he hecho el ridículo porque bajé, o sea, convoqué unas elecciones para conseguir una mayoría absoluta para no depender de esto, y ahora dependo mucho más. Antes de que me saquen de aquí voy a cerrar este acuerdo para tenerlo todo atado. Entonces, bueno, están todos muy interesados en esto, o sea, todos ellos son los que más salen favorecidos en detrimento del resto de políticos y del resto de ciudadanos. Decías que uno de los intereses de Unidas Podemos es el reparto de los sillones, sí. Obviamente les interesa. Sacamos nuestra bola de cristal porque vamos a jugar. ¿Cómo crees que va a quedar este reparto?
Bueno, la vicepresidencia para Pablo Iglesias. Sí, hablaban de, por lo menos la información que salió, de industria para Alberto Garzón, sanidad para Irene Montero. Yo no sé si Irene Montero si alguna vez incluso puso una inyección o algo, pero no sé. Es curioso, viendo a tantos médicos y a profesionales preparados que están años y años estudiando y luego se tienen que ir fuera y decir, bueno, con el currículum que yo tengo y voy a tener de ministra a Irene Montero. O sea, es un país desquiciante. Al final o te lo tomas con un poco de sentido del humor o te vuelves chiflado. Bueno, creo que son 2 o 3 ministerios, incluso 4, más la vicepresidencia, y a ver hasta cuánto puede exigir. Pero mi idea, Cristina, es lo que pienso yo, que la idea de Pablo Iglesias es irle poco a poco haciendo de la cama a Pedro Sánchez y que el que mande sea él. Como en esas casas donde uno piensa que es el que manda, pero en realidad es su pareja la que lleva todo, pues esto es lo mismo. Vamos a hacerle creer a Pedro Sánchez que manda, déjalo en la Moncloa, que le gusta usar el Falcon y dormir ahí y tal, pero al final yo soy el que va a tomar las decisiones y el que va a controlar. Y en ese sentido, Pablo Iglesias es más maquiavélico, más inteligente también que Pedro Sánchez, entonces puede llevar al final los aparatos para llevarse lo suyo a su terreno. Veremos si es Pablo Iglesias quien mueve los hilos en el gobierno, veremos cómo transcurre todo esto de los pactos. Roberto Hernández, ha sido un placer, verdadero placer que nos hayas acompañado en esta redacción abierta de la mañana. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero es súper breve porque son solo 2 minutos. A la vuelta volvemos con más actualidad.